tips de rehabilitación oncológica con la doctora Nayeli. Parecería de sentido común, pero de verdad he visto muchas infecciones agregadas en pacientes con quimioterapia. Estamos siempre corriendo. Luego tenemos unas prácticas nosotros los mexicanos de morderle a la torta del papá, del amigo, del hermano, dame de tu tamal. Con un paciente que está en quimio sobre todo, no podemos compartir objetos personales ni al comer, ni a beber agua, ni de higiene personal, ¿de acuerdo? Ni el desodorante, ni las pinzas de depilar, ni la crema. Tenemos siempre que desinfectar el área que vamos que en donde va a estar él y lavado de manos, ¿de acuerdo? Con alcohol gel o jabón, pero siempre lavado de manos antes y después de tener contacto con el paciente. Es importante usar siempre su KN95 y evitar las aglomeraciones. Yo sé que tienen que ir a las citas, entonces sí o sí tienen que llevar su cubrebocas, de preferencia los dos, porque me ha tocado que el paciente con quimio lleva el cubrebocas, pero el familiar no, se contagia el familiar y ya después se contagia en la casa el paciente con quimio, ¿de acuerdo? Entonces el cuidador es como un vector que puede llevar virus, bacterias, parásitos a la casa. Entonces sí tienen que tener una higiene extrema porque sí se puede complicar. He visto neumonías, he visto fascitis, he visto infección de catéter. Entonces sí tienen que ser muy ajuiciosos con todo eso. Ahora, aquí va precisamente de lo que va a la rehabilitación. Dependiendo de la etapa en que esté nuestro paciente y dependiendo de la funcionalidad. Cuando son pacientes con inmovilidad, hacemos cambios posturales cada 2 horas mínimo, porque si no van a tener escaras, ¿de acuerdo? Son úlceras por presión. Puede haber grado 4 y pueden infectarse. Después vamos a empezar a hacer movilizaciones pasivas. Movilizaciones pasivas no es más que yo muevo a mi paciente. Muñeca, codo, hombro, tobillo, rodilla y cadera. ¿Cómo se hace? Siempre fijo la articulación que se va a mover y hago el rango, la apertura, ¿de acuerdo? Esas son las pasivas. Las activo-asistidas es cuando no está tan débil, pero no puede completar el arco de movimiento. Mi paciente empieza a hacer, le digo, levanta el hombro, pero se queda aquí. Yo completo el arco, ¿de acuerdo? Igual codo, le digo, estira y dobla tu codo. Estiro, pero al doblar no llega, yo se lo hago. Esas son activo-asistidas. Después vienen las movilizaciones libres, que es lo que me gustaría tuvieran todos los pacientes, al menos que estén en esta fase de dependencia, pero que puedan hacer movilizaciones libres, sin peso, únicamente teniendo el rango de movilidad completa. Esas son las libres. Si ya mi paciente hace libres, tiene un arco de movimiento completo y no tiene dolor, ya podemos empezar a hacer ejercicios para fortalecer, que se hacen pesas y bandas de resistencia. Es dependiendo de cada paciente, no es una receta de cocina que se le da a todo mundo, dependiendo de sus gustos. Hay gente que le gusta caminar, hay gente que le gusta zumba, hay gente que le gusta yoga, hay gente que le gusta nadar, dependiendo de su actividad y de si tienen algún catéter o no. Ejercicios de equilibrio, ya hay unas plataformas balance muy buenas, son unas ruedas como media pelota grande, no sé si las han visto, seguro sí, en Martillo, en Decathlon, porque esas son plataformas de balance, de equilibrio. Dependiendo del color, pueden ejercitar el equilibrio. Primero se paran con los 2 pies y luego se paran en un solo pie y luego en el otro. Dependiendo del color es más difícil, ¿de acuerdo? Hay unos que son muy bajitos y con mucha estabilidad y hay otros que te van subiendo el grado de complejidad y entonces vas mejorando tu equilibrio. Pero para hacer ejercicios de equilibrio tienes que haber ya pasado por arco de movilidad completo, sin dolor
y fortalecimiento, ¿de acuerdo? Y es muy importante que hagamos ejercicios respiratorios con nuestros pacientes. Aprender a respirar, hacer una respiración diafragmática. Lo correcto es que subamos el diafragma. El diafragma es el músculo que está abajo de las costillas, de la última. Respirar y subirlo. Y exhalar y bajarlo, ¿de acuerdo? También las técnicas de expectoración, de manejo de secreciones. Muchos pacientes se complican mucho porque hacen neumonías, porque no pueden expulsar las flemas. Entonces, hay que darles micronebulizaciones, hay que ponerles el aparatito, hay que darles palmopercusión atrás y hay que enseñarlos a expectorar, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta gama es parte de lo que hacemos nosotros.